Bienvenidos a una descarga de energía de Saturados Podcast. Quizá esta no sea la manera a la que están acostumbrados a escuchar Saturados Podcast, pero nos estamos reinventando y no quería dejar de publicar esta semana, aunque fuese algo cortito, aunque fuese algo chiquititito. Yo soy Andrea Teixeira, @InesArts, @InesArtX en Instagram. Les recuerdo que Saturados Podcast sale todos los jueves en la tardecita y lo pueden encontrar en diferentes plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, YouTube y etc. En YouTube hay toda una serie de pasos que usted puede seguir, todo un ritual de belleza para que usted quede bello. Y es compartir, suscribirse, darle a las notificaciones, darle like, comentar y darle mucho amor a este podcast y a todos sus episodios. Así que de antemano, les agradezco por escuchar este episodio y por escuchar Saturados Podcast, los del logo naranja. ¿Y por qué hago esta aclaratoria? Pues porque gracias a mi prima Diana, fiel seguidora del podcast y de mí, te quiero, Dianita, me contó por ahí que buscando los episodios del podcast en YouTube, encontró que hay un podcast con el mismo nombre. De hecho, básicamente copiaron las letras de nuestro logo y quitaron y añadieron otras cosas y otros colores. Lo diferente de aquel podcast es que es de un par de chicos brasileros, así que no me preocupa tanto ya que su audiencia no será la misma que la nuestra, pero sí me molesta mucho el tema de que nos hayan copiado las letras del logo. En fin, supondré que es el precio de la fama. Aclarado esto, entremos en el tema de hoy, que es la ecpatía. La ecpatía, así como si tuviesen un gargajo en la garganta. Discúlpenme lo gráfico y lo asqueroso. La ecpatía con C es un término que encontré grabando uno de los últimos episodios y me llamó la atención porque nunca había oído hablar de ella, sino de la empatía con M. La empatía, para refrescarles un poquito, es descrita por Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, y la describe como la capacidad de comprender las emociones de los demás. O sea, lo que muchas veces nos han dicho que es ponernos en los zapatos del otro. Ahora, la ecpatía con C es un término relativamente nuevo que, según lo define el psiquiatra J.L. González de Rivera, es aquella que complementa la empatía y permite el apropiado manejo del contagio emocional y de los sentimientos inducidos. Lo define como un proceso voluntario de exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por otras personas. Y luego de leer este término, recordé en una de las sesiones de terapia que hacía, donde le conté a mi psicóloga que hubo una situación con una persona conocida, más no de mucha confianza para mí, en la que esa persona vio en mí a alguien en quien podía confiarle sus preocupaciones del momento, sus secretos. ¿Qué pasó? Que esta persona estaba atravesando una ruptura amorosa algo complicada y necesitaba un consejo, pero además necesitaba un consejo de alguien que no contara absolutamente nada de lo que le dijera. Y me eligió a mí. En cierto modo, me contentó saber que para algunos transmito esa sensación de confianza y de seguridad, pero no podía evitar sentirme abrumada ante la situación que estaba viviendo esta persona, ya que hubo un momento en el que en verdad me lo tomé muy a pecho y me lo tomé como si fuera yo quien estuviera en esa situación. De hecho, esa persona me pedía que le comentase qué haría yo en su lugar. Entonces, con más razón, me absorbió mucho esa situación. Y esto me pasó no solamente con esa persona que no era de total confianza para mí, sino que también me pasa
con amigos muy cercanos que yo los veo muchas veces que están cabizbajos o que no se encuentran anímicamente muy bien y les pregunto y siempre tienen la confianza de contarme sus cosas, sus preocupaciones y yo me veo bastante abrumada con lo que me cuentan. Y luego de un tiempo entendí que muchas veces he sido en exceso empática con otras personas. O sea, yo entiendo que la empatía es algo muy lindo, es algo muy humano, quiero creer que sí. Y a mí me gusta practicar la empatía, aunque a veces fallo y se me olvida y quiero mandar a todo el mundo a la mierda. Pero como dirían las tumbitas de @untonga, la empatía salva. Pero ya cuando es en demasía y te genera angustia, allí ya hay un problema. Los excesos no son buenos, eso es algo que siempre dicen por ahí. Pero la ecpatía no es sinónimo de apatía ni de ser indiferentes, sino más bien que yo lo veo como un límite. Los límites, señoras y señores, son buenos. Entonces, la ecpatía es un límite del contagio emocional de otras personas o situaciones en nuestra vida. Y déjenme decirles que una persona que pone límites sanos en su vida no es alguien miedoso, no es alguien que no se arriesga, no es alguien frío, no es alguien apático, sino que es alguien emocionalmente inteligente y que se cuida de exponerse a situaciones con las que no puede lidiar, con las que sabe que no puede lidiar de manera efectiva. Así que algo que les recomiendo a todos los que me están escuchando es que por favor sean fieles a sus sentimientos. Si en un momento sienten que este no es el camino que yo quiero tomar, esta no es la persona con la que yo quiero estar, X, algo que sientan que no va con ustedes, sean fieles a sus sentimientos y si tienen que poner límites, pónganlos. Los límites, hasta cierto punto, los límites sanos son buenos. Entonces, la empatía es la capacidad por la cual los sentimientos que nos transmiten los demás no nos influyan emocionalmente. Así que ya no diríamos que me pongo en los zapatos del otro, sino que capaz entiendo el andar del otro, mas no es el mío y no me afecta en mi camino. En la página web psicoactiva.com ponen de ejemplo a la ecpatía en situaciones más graves, diría yo, situaciones más graves que las que yo les comenté, por ejemplo, con estas personas que me confían sus cosas. Y estas situaciones como más fuertes serían como cuidar de personas enfermas o personas con graves problemas o ante la actuación en crisis humanitarias. Dice en esta página que es para que no nos termine bloqueando el dolor y también para que no nos manipulen mentalmente o también para evitar caer en la histeria de masas. Actualmente, ¿qué pasa? En el estado de pandemia en el que vivimos, que no es un secreto para nadie, creo que la empatía sería una buenísima herramienta que deberíamos desarrollar. El otro día en el trabajo literalmente salí corriendo del cambio de turno porque me dio un cringe increíble escuchar a una compañera de trabajo y a una cliente hablar sobre recetas de té para el coronavirus, tener un jengibre siempre metido en la boca, comprar una bombona de oxígeno para tener en reserva. Y todo esto lo hablaban de una manera tan histérica y tan
no sé, horrible. Sí, o sea, súper histérica con respecto al coronavirus que no lo soporté y me fui a la verga. Porque ya tengo suficiente con los noticieros, también tengo suficiente con mi trabajo de atención al público de mierda. Y la gente inmamable que se molesta porque les pido que guarden distancia y que pasen de a uno por la caja registradora. Porque son tan imbéciles que necesitan pasar de a 5 personas para pagar una Coca-Cola de 3 litros. Y no estoy exagerando. Este es el otro punto que quería tratar y en el que me di cuenta que tengo que aplicar la empatía por mi salud mental. Y porque es algo muy absorbente y de verdad que trabajar en atención al público siempre ha sido una cagada. Y en tiempos de pandemia aún más. Y quiero decir lo siguiente. A mí no me importa si usted cree en teorías conspirativas sobre el coronavirus. Ni me importa si le creen todo a la Organización Mundial de la Salud. Ni me importa si no cree en nada en absoluto. Lo que yo sí creo es que vivimos en una sociedad, entre comillas, organizada, y que acá conviven más personas que usted y yo. Así que cuando se le pide tomar la temperatura antes de entrar a un establecimiento, hágalo. Eso no toma ni un minuto y es con un termómetro a pila. Miren, yo les voy a contar, de verdad, que cuando trabajas en un supermercado uno ve de todo. Y pasó, creo que a finales del año pasado o a principios de este, que una persona, una señora, yo diría que capaz que unos 50 y tantos años, casi 60, entró al supermercado sin tomarse la temperatura. Y los jefes de piso, el gerente, la gente de seguridad habló con ella y le dijeron que se tenía que tomar la temperatura porque era parte del protocolo y que si no quería tomarse la temperatura, pues que tenía que retirarse del local. La señora, al parecer, era paciente psiquiátrico y no quiso tomarse la temperatura. Pasó un tiempito y decidieron llamar a las autoridades. Llegaron las autoridades y la señora entró en un ataque de histeria. Se tiró al piso, gritó como si la estuviesen matando, golpeó a algunas personas. Todo esto fue de verdad digno de un Oscar y lo siento, yo sé que es horrible, pero que horrible, horrible. Y a la señora, esto yo lo vi con mis propios ojos así en primera plana, a la señora la tuvieron que sacar del supermercado sedada en una camilla a una ambulancia porque fue la única manera de hacer que ella se calmara. La tuvieron que dar calmantes, la tuvieron que sedar para llevársela, porque aparte estamos hablando de una persona que era paciente psiquiátrico. Y entonces todo esto se desencadenó porque no quisiste ocupar unos segundos de tu vida en tomarte la temperatura. Creas o no en ello, no me importa, o sea, es parte del protocolo y no te quita nada, no te quita ni te suma nada. Entonces, hágalo, siga los protocolos. Si se le pide que guarde distancia, hágalo. Porque aunque no estuviésemos en pandemia, estoy segura que la persona que va adelante de usted en la fila no quiere sentir su aliento de mortadela podrida en la nuca. Así que un poquito de por favor, un poquito de empatía y un poquito de empatía también, porque a veces nos vemos inundados de demasiada información, de demasiados sentimientos y de verdad que es abrumador y es desgastante, es bastante desgastante. Así que creo que la empatía sería una buena herramienta para desarrollar, una buena herramienta emocional para desarrollar, sobre todo en estos momentos.
Y nada, chicos, este fue el episodio de hoy de Saturados Podcast, cortito pero bastante denso. Así que, bueno, sé que no es a lo que están acostumbrados, pero como ya les dije al principio, nos estamos reinventando, estamos viendo cómo hacer un nuevo formato, así que nada, nuevamente nos escucharemos la próxima semana en casi todas las plataformas digitales habidas y por haber. Yo soy @InesArtX, Ines Arts. Chao, chao.